Eso supone aprender a hacerme plenamente dueña de mis actos, señora de mis emociones. Dux, en el sentido antiguo de donde viene a parar duque, el que conduce, el que lleva las riendas. El dux de sí mismo, como decía Sócrates, ser señor de sí mismo. Exige respeto por el propio cuerpo, por la propia inteligencia, por los propios talentos. Me pone en búsqueda constante de planificación de mis capacidades, de crecimiento como ser humano. En una palabra, el que yo sea digna exige de mí que procure ser virtuosa. En segundo lugar, exigencia para con los demás, en igualdad de condiciones para conmigo. Yo soy digna, todos ustedes lo son, todo hombre lo es. Hoy por hoy, la expresión dignidad del hombre se ha convertido en bandera de todo tipo de ONG, partidos políticos, grupos, asociaciones, etc. Parece que se tratase de un descubrimiento de la modernidad. De pronto, a partir de la Revolución Francesa, con su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los hombres descubrieron la dignidad de la persona. Al mismo tiempo, basta hojear los diarios, mirar en internet, mirar la calle, ver lo que pasa a nuestro alrededor, para constatar que estamos a años luz de respetar a los demás, de respetar la dignidad humana, siquiera de considerarlos en los hechos dignos. A nadie de los que están acá presentes o a ninguno de nosotros se nos ocurriría hablar de nuestra empleada, de nuestro empleado, de nuestra mucama como de un esclavo. Pero de hecho mucha gente trata a la mucama como si fuera un esclavo. Esto sin mencionar que la esclavitud sigue existiendo. No fue abolida ni en 1813, en Argentina fue abolida en 1813, acá fue abolida bastante después porque lo leí en el diario, no me acuerdo el año. En Estados Unidos demandó una guerra para abolirla, pero aún así sigue habiendo esclavos. No solo en Oriente, donde no ha sido abolida, sino también entre nosotros, donde ha sido abolida. Muchas expresiones son consideradas políticamente incorrectas. Muchas realidades son actualmente a modo de tabúes, cosas de las cuales no se habla, o cosas que no hay que mostrar, no hay que hacer evidentes. Sabemos que existen, pero mejor no las vemos. Trata de personas con fines diversos, los santos, por supuesto, pedofilia, prostitución, maltrato físico, peor aún, maltrato psicológico, que es más difícil de curar. Desprecio del otro porque es diferente, porque es pobre, porque es rico. Si yo soy pobre, desprecio al rico, si soy rica, desprecio al pobre, porque es lindo, feo, inteligente, imbécil, por lo que sea. Abandono de personas, especialmente de niños, abandono que no siempre es físico, también psicológico, moral, abandono de los ancianos, pobreza extrema sin posibilidades de acceso a un trabajo digno que permita ganarse el pan, vagancia extrema sin el menor deseo de conseguir un trabajo digno para ganarse el pan. La lista completa sería imposible de nombrar, siempre me quedaría algo, así que no es taxativa. La lista abarcaría todas las aberraciones de las cuales somos capaces. Digo somos porque todos en alguna cosa podemos fallar, en algún momento, si no en varias. Así que en cuanto que somos hombres, somos capaces de pecar. De modo que asistimos a un tiempo en el que se habla y se legisla mucho acerca de la dignidad y se hace bien poco, porque resulta más fácil decir algo para mostrar nuestro desacuerdo y luego no pensar más en ello. Esto no es una afirmación universal. No quiere decir que nadie hace absolutamente nada. Hay gente que hace, claro que sí. Pero hay muchísimo más por hacer. Todavía hay una vuelta de tuerca más al asunto que nos convoca. El tema se inserta en una serie de paneles sobre la Iglesia y el Bicentenario del Uruguay. Permítanme que diga que de todos los temas posibles, este de la dignidad del hombre es quizás el más apropiado para considerarlo en el contexto de la labor de la Iglesia. Porque esto de considerar al hombre como persona, como valioso en sí mismo, entendiendo por hombre todo ser humano, desde el momento de su concepción hasta el de la muerte, es un invento de la Iglesia. Invento entre comillas. Vayamos por parte. En primer lugar, es necesario aclarar lo que entendemos por Iglesia. Nos hemos acostumbrado a pensar a la Iglesia como una sociedad religiosa constituida solo por clérigos y religiosos, hombres al fin y al cabo, pecadores al fin y al cabo, que suelen meterse en asuntos que nadie la llama. Y en ese contexto estamos pendientes de los pecados de la Iglesia, de los pecados de los curas, de por qué la Iglesia se mete en esto, qué le interesa, qué tiene que ver.
Y nos hemos olvidado del catecismo, y lo que es peor, muchas veces no nos interesa demasiado la formación cristiana. Porque si recordamos el catecismo, la Iglesia en su realidad más profunda no es ajena a ningún hombre, y subrayo, ningún hombre. Esto que llamo la realidad más profunda de la Iglesia, que podríamos decir como el zorro al principito, es invisible a los ojos y no se ve bien sino con el corazón, entendiendo por corazón no el sentimiento, sino la potencia espiritual, racional, cognitiva, que es inteligencia o razón, y apetitiva, que es voluntad, específicamente humana. Esta facultad humana tiene lo que Santo Tomás de Aquino definía como potencia obediencial para la gracia, y en este caso que nos ocupa concretamente para la fe. Es la fe, en tanto forma intelectual, ordenada a prestar asentimiento a las verdades reveladas, la que nos permite entender qué es la Iglesia en su realidad más profunda, a la vez divina, como cuerpo místico de Cristo, y humana, porque constituida por nosotros, que estamos en estado de viador, santa en Cristo, María Santísima en todos los santos, en todos los bienaventuradas, y pecadora en nosotros. Madre en acto de todos los renacidos a la vida de la gracia por el bautismo, y potencialmente de todo hombre. De todo hombre porque su misión es principalmente ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como leemos en Marcos 16:15. No podemos excluir a nadie de la Iglesia. La Iglesia es católica, es universal. Desde esta perspectiva se entiende mejor por qué la Iglesia no se recluye en sacristías y conventos, y por qué no solo se compone de clérigos, todo bautizado, laico, clérigo, religioso, fiel a su bautismo o no, fiel a sus votos o no, actualmente bautizado o potencialmente bautizable, pero sobre todo actualmente bautizado, le incumbe el mandato misionero de ir y predicar. Alguien podría objetar, y con razón, que Uruguay es un país laico o laicista, no sé bien cómo lo definirían, para el cual la Iglesia Católica es solo la estructura externa de uno de los tantos cultos reconocidos. Más aún se puede objetar que lo dicho anteriormente sobre la realidad intrínseca de la Iglesia, su constitución mística, solo puede ser aceptado por un católico, y por lo tanto no es válido en un discurso frente a un público que podría no ser católico. Y tiene razón, es un argumento que se acepta desde la fe. Por eso no vamos a hablar de esto desde la fe, de lo que dije primero, que la relación entre dignidad e iglesia es intrínseca, sino que lo vamos a ver desde la historia, desde un ámbito que no es accesible a la razón y en donde la fe no tiene mucho que decir. La práctica más antigua de la humanidad, la que sirve de indicio para distinguir sitios donde ha habido asentamientos humanos y no de meros primates, es que el hombre entierra a sus muertos. En algunas culturas los incinera. Ningún animal entierra a sus muertos, solo el ser humano. Sin embargo, no cualquiera era enterrado o incinerado, según las culturas. Lo eran aquellos miembros del propio clan, de la propia tribu. Y tampoco cualquier miembro del clan o de la tribu, sino los que se consideraban pares o los que no habían cometido ningún delito contra la patria. Un extranjero, un enemigo, incluso el que cometía traición no era hombre o no era persona, que la palabra persona no existía todavía, y no merecía el culto a los muertos. Vean, por ejemplo, la Antígona de Sófocles. Será necesario esperar a la predicación de Cristo para oír que, tal como se lee en la Torá, el primer mandamiento es amar al Señor Dios nuestro con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda el alma, y al prójimo como a ti mismo.